Hermanos, oremos al Señor, ¿ok? Él está en control, ¿sí o no? Estas cosas no se escapan de su mano, aunque sí de las nuestras. Oremos entonces, encomendémonos a la gracia del Señor. Padre amado, queremos poner nuestra mirada en ti en esta hora. Queremos enfocarnos en ti, Señor. Queremos contemplar que tú eres el Dios soberano, el Dios eterno, que estás por encima de estas circunstancias y de estas adversidades, Señor. Más que todo ahora queremos enfocarnos en tu palabra. Queremos enfocarnos en lo que tú, Señor, has de hablar a tu iglesia. Amado Dios, estoy tan convencido, Señor, de que todas las dificultades de esta semana tributan, Señor, para que entendamos que lo que tú has de hablarnos en esta mañana es tan importante, es tan necesario, que hemos recibido toda clase de oposición, Señor. Pero qué bueno es saber que tú eres nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. No hay otro descanso, no hay otro consuelo, no hay otra roca que Jesucristo, Señor. Por eso venimos delante de ti y rogamos que nos des paz en esta hora. Rogamos que nos aquietes, que nos tranquilices, que estemos quietos como dice tu palabra y contemplemos, Señor, lo que tú has de hacer. Padre amado, háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a Filipenses, capítulo 4, los versículos del 14 hasta el 20. Leemos las Escrituras. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido. Tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, recordando un poco lo que hemos visto en las últimas semanas o en el último sermón, contextualizando un poco este texto, recordamos que la semana pasada estuvimos viendo el gozo que había en el corazón de Pablo debido a que al fin los hermanos de Filipos habían tenido la oportunidad de reavivar su cuidado de él. Y recuerden que en lugar de él seguir desarrollando ese tema de la ofrenda y del cuidado y de la participación del evangelio de los filipenses, él se toma una especie de paréntesis, hace una pausa en los versículos desde el 11 hasta el 13 del sermón pasado para recordarnos o enseñarnos el secreto del contentamiento cristiano, que es básicamente Cristo mismo en nosotros, dándonos la fortaleza para en cualquier circunstancia precisamente estar satisfechos en Dios. Y veíamos cuán importante y cuán necesario es esto para nosotros. Pero ahora, aparte de mostrarnos que estamos capacitados por Cristo para responder a las circunstancias como estas que estamos viviendo de una forma piadosa, de una forma con contentamiento en el Señor, ahora Pablo, quien es un hombre celestial, cuyo enfoque está hacia lo eterno, que su cabeza realmente está en los cielos, pero sus pies están en la tierra. Es un hombre que vive en el cielo a pesar de la tierra. Ahora, en el pasaje de hoy, se extiende un poco más y desarrolla un poco mejor la colaboración de los filipenses juntamente con él en el Evangelio. Y en cuanto a nosotros hoy, hay dos preguntas que quiero que nos podamos hacer, o dos o tres preguntas que nos podamos hacer en medio de este pasaje. ¿Qué papel juega la iglesia local en el ministerio pastoral? ¿O qué papel juega la iglesia local en las misiones? ¿Qué papel juega mis recursos o mi dinero o mis ofrendas en el ministerio? Dice un pastor que yo cuando voy a ofrendar no debo pensar cuánto de mi dinero debo darle a Dios, sino cuánto del dinero de Dios debo quedarme yo con Él. Y eso es algo que vamos a estar viendo a lo largo de todo el pasaje.
aunque hay contentamiento, fíjense, en el corazón de Pablo por causa del Señor, él no desprecia la ofrenda de los filipenses, como leemos, por ejemplo, en el versículo 14. Dice Pablo, sin embargo, o sea, a pesar de que yo estoy contento en el Señor, aunque realmente mi satisfacción y mi abundancia están en Cristo, sin embargo, ustedes hicieron bien en participar conmigo en la tribulación. Son palabras de ánimo las que está trayendo Pablo. Ha sido algo bueno lo que ellos han hecho y más adelante vamos a ver dos razones por las cuales Pablo dice que es bueno lo que ellos han hecho al participar con Pablo en su tribulación. Pero antes de eso, en los versículos 15 y 16, tenemos un resumen o un recuento muy resumido, muy breve, de en qué consistió el compañerismo de los filipenses en el ministerio de Pablo. Fíjense cómo en el versículo 15 dice esto: sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Y está hablando obviamente de ofrendas, de finanzas, de dinero o de recursos. Y este tema del compañerismo no es un tema que empieza a surgir ahora aquí en la carta, sino que desde el propio comienzo de la carta, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 7 dice esto: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora, hacia el final de la carta, Pablo vuelve a retomar este tema de cómo los filipenses, con ese amor sincero por el Señor y por Pablo, ellos se han desbocado, ¿verdad?, participando juntamente con él en el ministerio. Hoy día, pensaba yo, a cualquiera le gustaría invertir en un negocio que va a rendir cuentas a corto plazo. Invertir poco dinero para ganar mucho dinero en un periodo muy corto. De hecho, hay personas que viven exactamente de eso. Y con eso en mente, esas personas hacen grandes sacrificios, pero ese no parece ser el caso del ministerio de Pablo. Hasta ahora, lo que Pablo había ganado terrenalmente hablando eran prisiones, calabozos, azotes, sufrimientos. Su principio o su ministerio no parece ser prometedor, puesto que su vida está en riesgo en todo el tiempo. Y eso entonces me hacía pensar, ¿qué razones pueden tener los filipenses para mantener durante tanto tiempo un cuidado sostenido por Pablo y por su ministerio? ¿Qué razones puede motivar a una iglesia a sostener por tanto tiempo a un hombre? Era solo un hombre, Pablo. Un hombre que portaba un mensaje. Ese era el todo de Pablo. No era un empresario prometiendo riquezas. No era alguien con buena posición política. ¿Por qué alguien quisiera identificarse con este hombre e identificarse con su mensaje que estaba cubierto de burlas y de reproches? ¿Qué mueve el corazón de la iglesia de Filipos a hacer este sostenimiento tan largo? Bueno, obviamente había un cariño. Obviamente había un amor genuino por Pablo, amaban a Pablo, pero yo creo que hay algo más. Hay algo mucho más allá de este lazo afectivo, y es que ellos estaban motivados por algo superior a ese lazo afectivo. Ellos fueron, si recuerdan, en Hechos capítulo 16, cuando vemos el comienzo del evangelio en Filipos, ellos fueron testigos de primera mano del poder del evangelio para alcanzar a una mujer rica como Lidia, para libertar a una muchacha cautiva del demonio, para liberar y salvar a un carcelero y a toda su familia. Pero también habían sido testigos de que este mensaje del evangelio acarrea oposición. Seguramente todavía se recuerdan de los azotes con varas, de la prisión, las ropas rasgadas de Pablo. Y todo esto que recibió Pablo nunca sería entonces olvidado por ellos. En otras palabras, ellos habían sido testigos del poder del evangelio para salvar, pero también habían sido testigos de que este evangelio genera oposición, de que este evangelio tiene de por sí enemigos naturales. Y con esto se dieron cuenta de que el mensaje que predicaba este hombre, Pablo, no era un mensaje de este mundo, mi hermano. No era un mensaje inventado por el hombre, porque el propio Pablo había podido dar testimonio
de que estas pruebas o de que estas buenas nuevas de Jesús no eran inventos humanos, sino que estaban respaldadas por la misma palabra de Dios y por el mismo poder de Dios. Entonces la motivación de estos hermanos de apoyar el ministerio de Pablo era apoyar el avance del reino de Dios. El Dios que estaba con Pablo era el Dios que se le había revelado a los filipenses, y ellos, por amor a este Dios y por amor a este reino, se estaban dando a sí mismos todo lo que tenían. Lo que ellos habían recibido, querían que otros lo recibieran también. Lo que ellos habían visto, el poder de restaurar y de salvar del evangelio, quería que otros también lo estuvieran recibiendo y viviendo. Por esto leemos también el versículo 16, como el propio Pablo se asombra diciendo: aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis prisiones. Aún a Tesalónica, diciendo Pablo, esto es un gran esfuerzo para ellos. En la carta a los Corintios, en la segunda carta del capítulo 11, incluso Pablo se asombra de que cuando estaba en Corinto, hasta allá llegaron las ofrendas de los hermanos de Filipos. En tiempos donde, recordemos, no era fácil la transportación, donde era peligroso andar en caminos con dinero, donde era trabajoso andar en estas travesías llevando dinero y recursos, esas limitaciones no fueron impedimento para que estos hermanos que amaban y buscaban el avance del reino de Dios fueran detrás del apóstol Pablo para que él siguiera predicando precisamente el evangelio. Y es imposible ver todos estos sacrificios. Es imposible ver el amor y el apoyo del ministerio de Pablo y no autoexaminarnos a nosotros mismos esta mañana bajo la pregunta: ¿nos preocupamos realmente por el estado de aquellos que nos predican a la manera en la que los filipenses se preocupaban por Pablo? Hemos llegado nosotros a sentir la carga que tenían los filipenses por Pablo por nuestros propios pastores. ¿Entiendes, hermano, que aunque no eres pastor, aunque quizás no eres misionero, tienes la oportunidad también de apoyar sus ministerios y de al hacerlo también te vuelves un colaborador de Dios y un compañero de Dios en el evangelio? Estas son cosas en las que debo reconocer que al principio de mi vida cristiana yo no pensaba. Pero la palabra nos confronta y nos hace mirar las cosas a la manera de Dios. Vuelvo a recordar esta pregunta para que nos la hagamos nosotros. ¿Hemos llegado a sentir la carga de los filipenses por Pablo, por nuestros propios pastores? Mira, la influencia, el alcance y la durabilidad de un pastor en el ministerio o de un misionero en el ministerio dependerá en gran medida del apoyo que tenga de esa iglesia local, de la colaboración y del sostenimiento que obtenga de esa iglesia local. Así como es un privilegio para los pastores recibir el llamado de Dios al ministerio, debe sentirse la iglesia que les representa como una iglesia privilegiada de respaldar a estos hombres que Dios ha escogido para traer su palabra a la iglesia. Cuando era un incrédulo, yo solía pensar, y lo digo así abiertamente, cuando era un incrédulo yo solía pensar que los pastores o los que estaban al frente de la iglesia eran unos farsantes. Eso fue de hecho lo que me enseñaron mis padres. Son unos farsantes, son unos engañadores, son unos mentirosos que embaucan a la gente con palabras bonitas para sacarles dinero. Y en cierto punto tenían razón, porque ciertamente y lamentablemente hay muchos farsantes, hay muchos charlatanes, hay muchos vividores, pero no todos los pastores son ladrones y no todos los pastores son falsos. Pablo era el caso especial de alguien que realmente predicaba el evangelio y vivía y moría por el evangelio. Y noten, hermanos, que Pablo está hablando claramente en estos términos, versículo 15 y verso 16, de un aspecto financiero. Y quiero tomarme esto con mucha delicadeza, y estos son los pasajes, o uno de los pasajes, o uno de los temas que los pastores siempre tratan de tomar con mucha delicadeza, pero que necesitan ser tocados, porque están en la Escritura. Hay falsos maestros que aprovechan pasajes como estos para manipular a la gente y extorsionarlos, y los usan como una justificación para enriquecerse en el nombre de Dios. Yo soy pastor, dame lo que tienes. Dame tus primicias, dame tu diezmo, dame esto, dame aquello.
porque dice esto y usan mal la Escritura. Huyendo de este extremo, de este mal extremo, las iglesias muchas veces caen en el otro extremo y llegan a pensar, huyendo de esta falsedad, terminan cayendo en un desinterés total por sus pastores. Quizás no lo dicen con sus labios, pero a veces llegan a pensar, si ven al pastor pasando trabajo, pastor sufriendo necesidad, dicen, bueno, que pase trabajo, porque al final fue Dios el que lo llamó, que lo sostenga Dios. Eso fue lo que él escogió hacer. El pastorado es así, él se lo buscó. Y no son cosas que decimos con nuestros labios, pero seguramente han pasado por nuestra mente. Mira, si una iglesia, y doy gracias a Dios por esta iglesia, si una iglesia realmente ama a Dios y si una iglesia realmente está convencida de que la predicación del Evangelio de Jesucristo debe llegar hasta lo último de la tierra, hasta que el Señor venga, entonces esta iglesia va a apoyar el ministerio de esos instrumentos que Dios ha puesto para hacer avanzar su reino. Y si un pastor realmente ama a su iglesia, realmente ama la palabra de Dios, realmente ama el Evangelio, al igual que Pablo va a intentar no ser gravoso a esa iglesia en ninguna manera. Va a haber un balance perfecto, porque él va a buscar que el Evangelio crezca, que la iglesia crezca y que lo que Dios desea, que los pastores puedan seguir haciendo la obra del ministerio, supliendo a sus necesidades básicas. Esta relación, hermanos, es indispensable. Pablo pudo hacer tanto precisamente gracias al apoyo de estos hermanos. Pablo mismo tuvo que lidiar con que esta tensión en su vida, ¿no? Cuando Pablo hablaba de este tema de apoyo financiero, siempre salía alguien. Ahí vemos a Pablo otra vez, usando su influencia y usando su nombre para enriquecerse. Pero por otro lado, cuando hablaba de no ser gravoso a las iglesias y de no pedir nada a cambio por su trabajo, por su servicio al Señor, le acusaban de falsa humildad. O sea, no había manera de que Pablo pudiera quedar bien con la gente. Pero fíjense cómo Pablo se adelanta a toda esta preocupación y a todo este tema, poniendo, como decimos en buen cubano, el parche antes de que caiga la gotera. Versículo 17. No es que busque dádivas. O sea, Pablo no está detrás del dinero de los filipenses. Yo no busco dádivas de ustedes. ¿Qué busca Pablo? Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso es lo que Pablo está buscando. Algunos charlatanes sí están buscando hoy día dádivas, sí están buscando dinero. Y hay una especie peligrosa de charlatanes. Están los charlatanes claramente visibles, que a la cara se ve que están predicando la mentira para sacarle provecho a la gente. Pero he descubierto en el último tiempo que hay también otros charlatanes más peligrosos que estos, que son capaces de predicar la verdad y de hablar la verdad para también sacarle dinero a la gente. De ambos tenemos que cuidarnos y de ambos tenemos que pedir a Dios discernimiento para saber si el hombre viene de Dios o sigue siendo como estos enemigos de la cruz que vimos en otros capítulos, que piensan en lo terrenal, que su Dios es el vientre. No es el caso de Pablo. Él no busca dádivas, él busca fruto espiritual en los creyentes. Y esto es lo que Pablo quiere, que den fruto espiritual, que no se pierdan la oportunidad de formar parte activa de la empresa más grande que está corriendo a lo largo de toda la historia, que es el avance del reino de Jesucristo. Mis hermanos, un día, y espero que esto lo creamos todos, un día el reino de Dios quedará establecido para siempre. Dios cumplirá su propósito. Al final la victoria es del Señor. Sabemos el final desde el principio. Él lo ha declarado todo, Él lo va a hacer todo del principio hasta el final. Amén. Pero en el aquí y en el ahora, en este tiempo, tú y yo tenemos, hermano, mira, y este es el gran privilegio de la iglesia. Formar parte de lo que Dios está haciendo. Formar parte con tus oraciones, con tus ofrendas, con tu cuidado. Formar parte de la edificación de ese reino de Dios.
A veces menospreciamos. Ahorita hablaba con una hermana cuando estábamos velando a nuestra hermana Xiomara. El poder que hay en Dios para usar nuestras débiles oraciones. Pablo nunca pidió dinero a ninguna iglesia, nunca. Pero Pablo pedía mucho que oraran por él. A veces pasan semanas y semanas y semanas y en la mente del cristiano que se sienta en la iglesia local dice, ¿cómo puede pararse ahí adelante y predicar? ¿Cómo puede hacerlo? Por tus oraciones, hermano. Esa pequeña oración diaria que tienes por aquellos que llevan la palabra de Dios, Dios multiplica eso porque Él es el más grande, el más poderoso, el más fuerte y todavía nos da la fuerza para seguir haciendo la obra del ministerio. Quizás no todos sean pastores. Quizás no todos prediquen, quizás no todos vayan a la India como Hudson Taylor o lleguen a China o a Birmania. Quizás no todos vayamos a predicar el Evangelio a las naciones, pero todos podemos colaborar en alguna forma en la obra del Señor cuando Él nos da la oportunidad. Nuestra oración entonces en ese sentido debería ser, Señor, ayúdame a no rechazar las oportunidades que llegan a mi vida de colaborar con tu reino y de poner los recursos que no son míos, son tuyos y me los has dado para que yo los administre. Ayúdame a ponerlos a disposición de la obra de tu evangelio. Los filipenses supieron aprovechar su oportunidad. Recuerden lo que a Pablo había sentido, que ellos no habían tenido la oportunidad, ¿no? El tiempo no había ocurrido, la ocasión oportuna no se había dado, pero ellos supieron aprovechar la oportunidad y nosotros debemos aprender a hacer lo mismo. El resultado de esta ofrenda se hace eco en las palabras de Jesús en los evangelios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros, ¿dónde, hermanos? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ellos han aprendido a acumular tesoros eternos. Y esa es la primera razón por la que Pablo está agradecido y por la que Pablo dice que ellos han hecho bien en participar juntamente con él en la predicación del evangelio. Mi hermano, no menosprecies la oportunidad que el Señor te da de colaborar con su reino. Sin las ofrendas de los filipenses, el Pablo como nosotros lo conocemos posiblemente no hubiese llegado a ser. Quizás Pablo no hubiera podido hacer la mitad de lo que consiguió. Pero esta carta queda registrada precisamente para recordarnos que Dios en su soberanía usó a estos hermanos para que el evangelio llegara todavía más lejos de Asia, más lejos de Arabia, más lejos de todas estas regiones y llegara hasta aquí, hasta nuestro país. Si hoy podemos leer las cartas de Pablo, y quizás esto te suena un poco exagerado, pero si hoy podemos leer las cartas de Pablo, es en parte a esas ofrendas de los hermanos que estaban en Filipos. Pon tu fe en el Señor en cada ofrenda. A veces nosotros pensamos, estos 20 pesos, estos 50 pesos, estos 100 pesos, este diezmo tan mísero, por así decirlo, no puede hacer nada, no va a cambiar nada. Cuidado. Aquellos que han estado en las juntas directivas de nuestra iglesia han sido testigos de cómo Dios ha engrandecido, ha multiplicado, ha hecho más grandes las ofrendas que se han hecho. Y eso ha suplido, hermanos, muchas necesidades de muchos hermanos y ha traído el avance del reino de Dios. Nuestro Dios hace mucho más de lo que nosotros pensamos con eso poco que tenemos. Pero tenemos que ponerlos en sus manos para que Él las multiplique. Él es suficiente para hacer más allá, hermanos, de lo que nosotros llegamos a pensar. Otra aclaración necesaria, creo yo, en este punto, es que estos frutos a quien Pablo se refiere, que se añaden en su cuenta, no son frutos que ganan salvación. O sea, no es que ellos estén comprando el cielo con sus ofrendas a Pablo. No es eso. Yo creo que algunos lo han intentado hacer. Incluso hay incrédulos que dan grandes sumas de dinero a las iglesias contando con que esto sea recordado delante del Señor en el día final. Déjame decirte algo, si quizás por algún momento te ha pasado eso por la mente. Voy a darle tanto a la iglesia para que Dios bendiga mi negocio
y delante del Señor en aquel día, el Señor se acordará de mi ofrenda. La única ofrenda que Dios va a recordar en aquel día será la de Jesucristo, mi hermano. Y todo aquel que esté en Jesucristo, esa ofrenda será recibida como agradable delante de Él. Fuera de eso, no hay esperanza de entrar en el reino de los cielos. No hay dinero que compre, hermanos, la salvación que el Señor compró con su sangre. La única obra que puede ganarnos y podía ganarnos la salvación era la muerte y la resurrección de Jesucristo. No hay nada que agregar a esa obra está completa. Esa obra es perfecta. Ahora vamos a ver en el versículo 18 la siguiente razón por la que Pablo dice que ellos hicieron bien en participar con él en la predicación del Evangelio. Dice, todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno. Pablo vuelve a usar términos que quizás para nosotros no lo parecen, pero son términos que en aquella época se usaban para hablar de finanzas, en términos financieros. Estoy lleno en el sentido de que la cuenta está completa, en el sentido de que estoy satisfecho, de que estoy lleno. Entonces está hablando de abundancia, pero recuerden que está hablando de abundancia en el contexto del contentamiento cristiano. La abundancia de Pablo tiene nombre y es Cristo. Él está satisfecho siempre en Jesucristo, por eso tiene abundancia, por eso siempre está lleno. Tiene a Cristo, su fortaleza, como el centro. Pablo habla como alguien que está satisfecho, como alguien que está completo. Y hay un momento en la carta en la que Pablo, y es importante ver esta conexión, hay un momento en la carta en la que Pablo dice que no está completo o que su gozo no está completo. Capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y más adelante va a decir, haya en vosotros entonces el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Algo que no le daba plenitud a Pablo era que había disensión, no había la misma actitud de Cristo en los filipenses. Pero mira cómo Dios obra y cómo Dios está en medio de este asunto, que ahora el gozo de Pablo, que estaba incompleto, mientras en ellos no había la misma actitud de Cristo, ahora Pablo dice que tiene una satisfacción y tiene un gozo. Primero, fíjate cómo caracteriza a esta ofrenda que han llevado los filipenses, o que han enviado los filipenses. Habiendo recibido de Epafrodito, verso 18, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿A qué te suena ese lenguaje? El Antiguo Testamento. Yo creo que pensamos directamente en los sacrificios del libro de Levítico. Hay mucha similitud entre estas palabras y cómo Dios mismo describe la ofrenda de Abel, la ofrenda de Noé, las ofrendas del libro de Levítico. Incluso el profeta Ezequiel se hace eco de esas mismas palabras en el capítulo 20. Pero ¿quiénes eran? Y es a donde quiero dirigirles. ¿Quiénes eran los que hacían estas ofrendas en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes. Pero aquí, los que han ofrecido esta ofrenda son gentiles romanos. Eso significa, mis hermanos amados, que nuestra vida ahora se ha vuelto una ofrenda ante el Señor por causa de que vivimos en un nuevo y mejor pacto, donde todos los creyentes somos sacerdotes. Dice esto la Escritura en Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y ahora como cristiano, tu propia vida ya no ofreces a nadie o a algo en sacrificio, no. Ahora tu propia vida es un sacrificio vivo delante de Dios, como dice Romanos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, con esta ofrenda, los filipenses traen gozo y traen deleite a Pablo, sí. Pero fíjate cómo termina el verso 18. ¿Agradable a quién? A veces no pensamos en este sentido en nuestras ofrendas. Estamos trayendo gozo, estamos trayendo deleite ante el Señor, placer al Señor, gozo al Señor,
con nuestra colaboración en el ministerio y con nuestro apoyo al ministerio. Pablo ha estado durante toda la carta insistiendo, hermanos, en que ellos tengan la misma actitud de Cristo, tengan la misma mente de Cristo. Su gozo no va a estar completo hasta que ellos tengan la misma mente del Señor. Y ahora describe, fíjense esto, ahora describe en estos términos la misma forma en la que él describe el sacrificio de Jesús. En Efesios capítulo 5, versículo 2 dice lo siguiente: andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta ofrenda que ellos están haciendo es descrita en la misma forma en la que la ofrenda de Jesucristo ha sido descrita. Cristo está siendo formado entonces en los filipenses. El desgaste de Pablo, el sacrificio de Pablo está viendo fruto palpable, y todo esto gracias a Dios. Por eso Pablo termina diciendo que esto es agradable delante del Señor. La mente de Cristo, la actitud de Cristo está siendo formada en estos hermanos. Este es el gozo de Pablo. Esta es la razón por la que él dice: han hecho bien en esto. La última entonces, hermanos, la última razón por la cual debemos entregarnos a nosotros mismos, si fuera necesario, por causa del reino de Dios, y hacer todo lo que esté a nuestro alcance por apoyar la obra de Dios, es porque eso fue lo que Cristo hizo. La primera ofrenda, la mejor ofrenda, no la hicimos nosotros, la hizo Jesús. Y no ofreció un cordero, no, Él era el cordero y se ofreció a sí mismo. Nosotros, hermanos, que en otro tiempo no éramos olor fragante, nosotros cargábamos sobre nosotros mismos olor de muerte, olor de infierno, olor de condenación. Pero ahora, por medio de Jesucristo, dice la propia Escritura que somos olor santo, olor agradable, porque hemos sido rescatados, hermanos, por aquel que es justo, recto, bueno, santo, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dice esto Pablo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, dice ahora, en este tiempo, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Pero en los que se pierden, a estos, ciertamente olor de muerte. A aquellos, olor para vida. Y para estas cosas, termina diciendo Pablo, ¿quién es suficiente? Antes olíamos a muerte, olíamos a condenación, pero ahora somos de olor fragante delante de Dios. Pero puede ser que cuando tú escuches estas palabras, tú estés en nuestra antigua condición. Puede ser en este instante que el aroma que emana de ti es aroma del infierno. Quizás no estás consciente de ello, pero hueles a condenación si no estás en Cristo. Hueles a muerte, pero lo cierto es que eso puede cambiar en un instante. Este Cristo, capaz de lavar todos los pecados con su sangre, este Cristo que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, que ha sido exaltado y será exaltado hasta lo sumo, que está sentado a la diestra del Padre, que está intercediendo por los creyentes, este Jesús se es ofrecido a los ojos de todos los que estamos aquí, para que si hueles a muerte al salir de este lugar, arrepintiéndote de tus pecados y confiando en Jesucristo, empieces a oler a vida eterna y a salvación. Después que Pablo da estas dos razones por las cuales él está contento de que los filipenses hayan participado juntamente con él en el ministerio, Pablo nos deja una de las grandes promesas que nos encontramos en las Escrituras. Y lo vamos a leer todos juntos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué tremendo aliento para los hermanos de Filipos. No era una iglesia rica, todo lo contrario. Se estaban quitando lo poco que tenían para apoyar y sostener el avance del reino de Dios por medio del ministerio de Pablo. Quizás en su mente puede haber transitado el pensamiento de que me faltará si doy para el Señor. Me faltará si traigo delante del Señor mi ofrenda. Me faltará.
Pablo no está hablando principalmente de cosas materiales, pero está implicado acá. Pablo está convencido de que aquellos que ponen sus recursos en las manos del Señor, al Señor le sobran los recursos para sostener a esos hermanos. Si por su gracia, hermanos, tenemos la oportunidad de dar para el Señor no nos abandonará, no nos dejará solos. Suplirá no nuestros deseos caprichosos, pero ciertamente suplirá lo que necesitamos. Y en medio de la necesidad podremos tener contentamiento, porque Cristo siempre será suplido para nosotros. Sobre toda seguridad, entonces, tener la seguridad de que al estar en Cristo y tener a Cristo, lo más importante, que es la vida eterna y que es la salvación, eso nunca nos va a faltar. Sin embargo, el sentido real en el que Pablo está usando esta riqueza no es un sentido material, no es el dinero, no son los recursos. Hay un sentido superior al terrenal en el que Dios suplirá lo que le falta a estos hermanos, y es el sentido espiritual. En Filipos había problemas de conflicto. Los hermanos tenían que aprender a ser pacientes los unos con los otros. Necesitaban sabiduría para manejar los conflictos entre ellos. Necesitaban recursos, ánimo, aliento. Estas cosas podían estar en falta. Pero dice Pablo, Dios suplirá conforme a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Mi hermano, toda la sabiduría que a nosotros nos falta la hallamos infinitamente en el Señor. Toda la paciencia que a nosotros nos falta lo encontramos infinitamente en el Señor. Y Pablo está convencido de que toda esta riqueza, de que todo este almacén espiritual de riqueza en gloria en Cristo está disponible para nosotros hoy. Al principio de la carta, esto era algo que me llamaba mucho la atención. Pablo está pidiendo esto por los filipenses en el capítulo 1. Que ustedes abunden en amor, en conocimiento, en sinceridad, que sean irreprensibles, que haya fruto de justicia, dice Pablo al final ahora de la carta. Yo estoy convencido de que Dios suplirá todas estas cosas en ustedes, creyentes filipenses, porque el que ha comenzado la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el último día. Necesitamos entonces, a la luz de esto, hermanos, vivir confiados, vivir seguros en esta tierra de que ciertamente llegaremos hasta el final. Qué bien caía este cántico considerando a aquel, ¿verdad? Considerando a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, de que todo lo que ahora nos falta en madurez cristiana, de que todo lo que ahora nos falta en conformidad al carácter del Señor, será provisto por Dios mismo. Será dado por el mismo Señor, porque las riquezas inagotables de la gloria de Cristo ahora son de su iglesia, mi hermano. Con razón Pablo entonces termina diciendo el versículo 20. Y esto es un sermón para el versículo 20 solamente. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él lo ha hecho todo. Él lo ha hecho todo. Él escogió a los filipenses. Él comenzó la obra en ellos. Él llevó el evangelio hasta Filipos. Él envió a su hijo a morir en la cruz. Él ha hecho todo. Él juzgará a los enemigos del pueblo de Dios. Él aniquilará a esos perros, a esos mutiladores del cuerpo. Él dará la recompensa final a su iglesia. Por tanto, tenemos que terminar nuestra vida igual que todo. Pablo termina aquí ahora. Toda la gloria sea para el Señor, toda la alabanza sea para el Señor, porque todo es de Él y para Él, y Él lo ha hecho todo, mis hermanos. Pablo podía terminar con un regaño esta carta, porque ciertamente hay conflicto en la carta, ciertamente hay deficiencia en la carta. La iglesia de Filipos era una iglesia saludable, pero no era una iglesia perfecta. Y es tremendo lo que Dios puede hacer con una iglesia imperfecta. Cuando esa iglesia imperfecta se pone en las manos de un Dios poderoso. La iglesia de Filipos tenía esa característica de ser saludable pero imperfecta. Y en lugar de terminar con un regaño, Pablo termina con palabras de ánimo. Pablo termina con promesas. Pablo termina diciendo que su contribución ha hecho más
que satisfacer su necesidad material, sino que ha traído gloria, honra, alabanza, gozo al nombre de Dios. Ha promovido la gloria de Dios y añadido fruto a su cuenta celestial. Y todo esto, hermanos, a pesar de que había conflictos internos y presiones externas. Dios respalda a su iglesia. Dios está con su pueblo. Él entiende que no somos perfectos, pero es tremendo cómo el Dios manifiesta su poder y su grandeza usándonos a nosotros, todos los que estamos acá, que somos instrumentos débiles, somos hombres débiles, mujeres débiles, instrumentos frágiles en las manos de un Dios realmente bueno, poderoso y soberano. Las iglesias saludables no son iglesias perfectas, pero están enfocadas en lo más importante. Por eso deberíamos buscar esto, estar enfocándonos en lo más importante, no en nuestros conflictos internos y no en las presiones externas, sino en el avance del reino de Dios. Porque nuestro Dios, como hemos visto hoy, suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias porque tú lo has hecho todo, Señor. Nos faltan los recursos, nos faltan las fuerzas, nos falta la fe en ocasiones, pero tú suples más allá de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Y nos concedes en tu gracia que formemos parte de tu reino y del avance de tu reino y de la edificación de tu reino. Danos un corazón que ame a tu iglesia, que ame tu Biblia, que ame tu evangelio, que ame a los perdidos, que ame lo que tú estás haciendo, Señor. Y abre nuestros ojos para identificar dónde tú estás obrando y de esa forma unirnos a eso, Señor. Te ruego por los incrédulos que están en este lugar. Te ruego por los que vienen dudando. Te ruego por los que están considerando si creer en ti o no creer en ti. Solo tú puedes suplir el arrepentimiento. Solo tú puedes, por medio de tu Espíritu, abrir sus ojos ante la condenación que les espera. Y solamente tú puedes, Señor, abrir sus ojos ante la salvación y la vida eterna que le es ofrecida en Jesucristo. Padre, tú eres mayor que todos los que estamos acá. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a vivir para tu honra. Ayúdanos, Dios mío, a estar centrados y enfocados en lo importante. Te pedimos esto, Señor, para la gloria y honra de Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.